Muy buenos días, ingenieros. El día de hoy le haremos la presentación del proyecto que hemos venido trabajando a lo largo del semestre, que trata sobre el análisis sobre la transformación digital de las microempresas en Barranquilla como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Este proyecto lo hemos venido desarrollando con los compañeros Luis Gómez, María Osorio, Luis Navarro, Stephanie Segura y mi persona Juan Carlos Castro. Este documento presenta una revisión bibliográfica de las problemáticas ocasionadas a partir de las actividades que realizaron los microempresarios para no cerrar sus negocios. La pandemia del COVID-19, que obligó a paralizar toda labor presencial de todos los sectores, generó la motivación para las microempresas de transformar sus servicios a una plataforma digital para poder llegar a los clientes y que pudieran seguir siendo competitivas. Los microempresarios, para sobrevivir al impacto actual de la pandemia del COVID-19, tuvieron que recurrir al uso extensivo de herramientas digitales para implementar sus oficinas remotas, compras y ventas en línea, gestionar de forma remota los procesos de producción. Pero se planteaba un gran desafío, especialmente para las microempresas. Estas empresas son la parte principal del campo empresarial existente y es difícil ingresar a la ola digital. Como todo sucedió repentinamente, creó muchas limitaciones en las microempresas y dificultó la adaptación y transformación al plano digital. Con estos sucesos se volvió el centro de todas las interacciones y obligó a seguir avanzando a través de la adopción de tecnologías de la noche a la mañana, lo que permitió a las microempresas entrar en el proceso de los negocios digitales de una forma anticipada y sin saber lo que esperaban, lanzándose con muchas incertidumbres, pero era la única forma y a la que todas las empresas estaban apostando. Era un riesgo grande para tomar, pero era la única forma de no parar sus actividades y no generar pérdidas ni tener que cerrar sus microempresas que con tanto esfuerzo habían en este caso trabajado durante el largo de todo el tiempo. Como consecuencia de la actual pandemia que nos encontramos atravesando en Colombia a partir del mes de marzo del año 2020, todos sabemos que las modalidades de trabajo presencial obligatoriamente tuvieron que ser cambiadas de imprevisto. Muchas microempresas sin siquiera estar preparadas para afrontar la presente situación que se les vendría. En cuestión de tan solo poco tiempo, el trabajo tradicional de la presencialidad se quedó en un segundo plano, dándole así el principal protagonismo al teletrabajo o, como comúnmente es conocido, al trabajo en casa. Todo con el fin de evitar el nuevo contagio del virus, prevenir el aumento de los casos y las muertes en todo el país. En el caso de los supermercados y de los restaurantes podemos observar que estos tuvieron que buscar nuevas alternativas para poder seguir subsistiendo y brindando sus servicios al público, mediante el uso de creaciones de aplicaciones para impulsar el pedido en línea, mostrándole de forma creativa sus productos y servicios a los clientes, haciéndoles llegar a su casa todos y cada uno de los productos pedidos por medio del domicilio. El uso del correo electrónico tuvo una cifra significativa de aumento en el país, de un casi 30% comparado con el uso que se le había dado semanas antes de presentarse la emergencia. Pero el correo electrónico no es el único en alcanzar las cifras significativas de incremento, puesto que la cifra de búsqueda de domicilios en líneas incrementó un 220% según la empresa de Google. Todo esto comienza a ocurrir durante principios del mes de marzo del año del 2020. Los casos de contagio rápidamente se esparcieron por todo el país y el confinamiento cada vez se extendía por mucho más tiempo. La mayoría de microempresas, centros comerciales, entidades estatales, incluso la atención médica brindada a las personas, entre otras, pues tuvieron que buscar opciones alternativas también, reinventándose claramente. Las unidades estatales tomaron como medida expedir nuevas normas pues que regulen la virtualidad para la atención y el acceso de las mismas, implementando tecnologías que se encargarán de brindar una atención oportuna y eficaz, tal como sucedió con la rama judicial. La atención médica, miramos que pronto también sería asistida de manera virtual, como pasó y ha seguido todavía sucediendo mediante la teleconsulta. Muchos de los negocios también tuvieron que buscar opciones alternativas para seguir subsistiendo, generar ingresos y ventas, todo de manera virtual, aprovechando que se encontraban las personas en su casa, pues extendiendo sus horarios y manejando todo mediante la moda de domicilio. Sin embargo, encontramos algunos aspectos negativos cuando se trata de implementación digital o transformación digital en una organización o microorganización.
ya que muchos empleados no consideran esto conveniente o importante tal vez. Incluso nos encontramos también que algunos directivos lo piensan, pues mostrando así un rechazo profundo cuando el tema se les habla. Esto se debe a la falta de conocimiento referente al tema y a los beneficios que estos pueden generarle a la misma. En otras palabras, un desconocimiento total de lo que implica la transformación digital. En cuanto al panorama nacional como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la economía en Colombia, al igual que en el resto del mundo, sufre uno de sus choques más fuertes. El país había logrado alcanzar en 2019 un buen desempeño con una tasa de incremento de crecimiento del 3,3% frente al 0,1% de América Latina y del Caribe, por lo cual se tenían esperanzas muy alentadoras para lo que sería el inicio del nuevo año 2020, que el país siguiera incrementando su tasa de crecimiento. Se esperaba una cercana al 3,4%. Sin embargo, se termina el primer trimestre del año enfrentando dos grandes choques que afectarán la economía mundial, teniendo pérdidas económicas que varían entre los 4,6 billones y 59 billones por mes, debido a la propagación del COVID-19 y la caída del petróleo internacional. La pandemia ha causado un golpe económico muy fuerte. Pocas son las empresas y microempresas que aún siguen siguiendo a flote. Por eso la importancia de la transformación digital. Vemos que la mayoría de las empresas que han tenido que detener sus operaciones solo han sido las que no han estado preparadas digitalmente. Antes la transformación digital era una opción. Hoy en día es una necesidad que se hace necesaria no solo para las monumentales organizaciones, sino también para las microorganizaciones, debido a las diversas ventajas que presenta. Su principal objetivo es optimizar los procesos, hacer mejorar la competitividad de la organización o microorganización y dar un nuevo costo agregado a sus consumidores. Buenos días, mi nombre es Estefania Segura y yo les voy a hablar acerca del marco teórico. Antes de proceder a desarrollar los resultados obtenidos a partir de esta investigación, es importante tener en cuenta algunos conceptos fundamentales empleados para la realización de la misma. Diseño de cuestionarios para recolección de datos. La encuesta o cuestionario de investigación nos permite obtener información sobre una situación concreta, analizando las reacciones y opiniones de una muestra determinada, escogida en función del objetivo del estudio. En estas condiciones, el 2020 y el 2019 fue un año, el 2020 fue un año de una recesión económica mundial. En estas condiciones, antes de la pandemia, se esperaba que, a pesar de todos los países se vieron afectados por la pandemia, el deterioro económico ha presentado un comportamiento heterogéneo. El mercado laboral ha sido uno de los grandes afectados, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Se habla de pérdida de puestos de trabajo a nivel mundial y pérdida de ingresos derivada a la destrucción del empleo. Eso ocurrió por problemas, el mundo no estaba preparado para tener ese impacto, sin embargo, se logró contener un poco. Antes de proceder a desarrollar los resultados obtenidos a partir de esta investigación, es importante tener en cuenta algunos conceptos fundamentales para la realización de la misma. En la mayoría de los casos, la indignación científica sustenta sus hallazgos en datos recolectados de la verdad. Una de las herramientas usadas comúnmente es el cuestionario. Es fundamental que, si se va a utilizar esta herramienta para recolectar información, se necesita conocer cuáles son las pautas para elaborarlo y aplicarlo correctamente. El instrumento empleado en esta averiguación incluye cuestiones no estructuradas o abiertas para la información personal de los entrevistados, e interrogantes estructurados para recolectar la información pertinente del perfil beneficioso. Las cuestiones estructuradas muestran un conjunto de alternativas de contestación ya preestablecidas. Esta averiguación de tipo beneficio o de desarrollo social forma parte de la línea de sistema incluido de administración del conjunto de averiguación GEMAS. Cabe de mencionar que este conjunto está formado de algunas líneas de averiguación, como lo son sistema incluido de administración, administración de operaciones, marketing estratégico y social, proceso integral aplicado a la administración empresarial y eficientes energéticas y fuentes renovables de. Buen día para todos los presentes, mi nombre es Luis Navarro y en esta oportunidad les voy a dar a conocer los resultados que obtuvimos con base a los estudios realizados. El instrumento de investigación va enfocado a la transformación de medios digitales de los microempresarios en Barranquilla, lo cual nos obligó a tener 61 muestras
en las diferentes zonas de Barranquilla. En este proyecto quisimos plasmar 25 interrogantes, de los cuales les vamos a presentar 3 que nos parecieron los más importantes. De ellos les empiezo a enumerar uno por uno y sus cantidades en porcentajes. Aquí tenemos que las microempresas prestaron un servicio presencial en medio de la pandemia, pues contamos con un 55.7% de personas que dijeron que según los estudios realizados, los microempresarios en Barranquilla tomaron la decisión de no prestar sus servicios en medio de la pandemia, y el 44.3% tomó la decisión de seguir prestando sus servicios a pesar de las restricciones que volvían en medio de toda esta crisis sanitaria que corría el mundo. Entonces podemos decir que se puede apreciar que los microempresarios en Barranquilla tenían la necesidad de transformar sus procesos para no parar sus operaciones y no generar pérdidas, hasta algunos casos declararse en bancarrota. Esto conllevó a que afectara en alto porcentaje a la población, teniendo en cuenta que las actividades económicas que se realizaban por medio de microempresas afectaran toda una red de empleados. Bueno, para contestarles este interrogante también tenemos en cuenta que la pregunta dice: ¿estuvo dispuesto a cambiar sus procesos habituales por la digitalización de microempresas como primera opción? Aquí también contamos con 61 respuestas, las cuales el 85.2% nos dijo que sí y el 14.8% nos dijo que no. Entonces podemos identificar que, según la gráfica, teniendo en cuenta también la información de la gráfica anterior, la gran mayoría de microempresarios estuvieron dispuestos a cambiar sus procesos tradicionales por medios digitales. ¿Esto por qué? Porque nos lleva a que un 85.2% realizaron transformación como primera opción y el 14.8% restante trató de buscar otras alternativas para no realizar altos cambios en sus operaciones o no salirse de su zona de confort. Otro de los interrogantes que tenemos aquí, de los 3 que les mencionaba, es el que dice: ¿cuáles son las principales ventajas que usted considera fueron un plus para su microempresa gracias a la migración de medios, plataformas digitales? Aquí también obtuvimos un resultado con 61 respuestas, los cuales les detallo a continuación. Bueno, con respecto a esta información, el mayor alcance lo tuvo la opción que decía mayor alcance a clientes. Esto tuvo 31 respuestas con un 50.8%. También determinamos que en segundo lugar encontramos que los costos se pueden reducir considerablemente, siendo una ventaja muy buena para los microempresarios en la ciudad de Barranquilla. Bueno, durante la elaboración de este proyecto también quisimos tener en cuenta ayudar a fortalecer el proceso de intervención para este tipo de grupos de personas, de microempresarios en la ciudad de Barranquilla, lo cual le recomendamos considerar la información obtenida en estos estudios que realizamos para el diseño de métodos que los lleven a conseguir la manera de mejorar sus necesidades y de que la realidad de dichos microempresarios se facilite en la adaptación al momento de realizar estos procesos de transformación de las operaciones a medios de líneas que sirvan para ella, para futuros microempresarios en esta ciudad. Esperamos que esta información sea de mucho agrado para ustedes, que sea de mucha utilidad, y nos queda decirles que muchas gracias por la atención prestada.